Entonces, desde luego, como la iglesia lo que necesitaba era dinero para manejar su crisis económica, pues entonces ya sencillamente venía alguien y decía, a mí me gustaría tener un título de obispo, me gustaría tener un título de cardenal, o me gustaría tener un título de arzobispo, y obviamente la iglesia decía, sí, te cuesta tanto. O sea que la testimonia es como compra de privilegios. Es compra de privilegios ministeriales. Ministeriales. Entonces se le concedían esos ministerios. Estaba también, como resultado de esto, otro fenómeno que era el absentismo, que era que obviamente pues yo venía, digamos, donde el Papa y le decía, mira, fíjate, a mí me gustaría tener el título de el cardenal de Santo Domingo. No es que yo voy para Santo Domingo, pero me gustaría tener ese título. Y el Papa decía, pues no hay ningún problema, te vale tanto, toma el título de cardenal. Desde luego, había un problema y era que entonces yo ocupaba la plaza de cardenal de Santo Domingo, pero nunca iba. ¿Y sabes qué iba a saber yo? Yo no sabía nada. Y vivía en otro lado. Pero yo vivía en otro lado. Entonces, estaba también el otro elemento, el elemento del pluralismo, que es donde hay gente que le fascinan los cargos, le fascinan las posiciones y le fascinan los puestos. Y obviamente, en este caso, pues los puestos también se vendían. Había uno que decía, mire, y además, ¿qué otra cosa tú me puedes ofrecer? Eclesialmente hablando. Y obviamente, pues les ofrecían. Y como resultado de esto, la gente pagaba, y pagaba fuertes sumas de dinero para esto. Por el otro lado, estaba también el nepotismo. El nepotismo era el hecho de que el Papa se quería garantizar su perpetuidad dentro de su función ministerial. ¿Y quién mejor que tener a su familia alrededor de él? Entonces empezaban a darse nombres y títulos. Ya recuerda la semana pasada que hablamos de Urbano, que a la edad de 17 años ya había sido declarado arzobispo. O sea, claro, dijimos también que por el otro lado, la alianza del papado y los franceses, unida al sentimiento nacionalista, contribuyeron grandemente a crear una buena parte de Europa enemistad con los papas. Pues porque si el Papa está identificado, el Papa es francés, está identificado con Francia, vive en Francia, apoya a los franceses en las guerras con los ingleses, pues lo propio es que entonces los ingleses digan, me voy de aquí, ¿qué hago yo aquí si mi confesor es mi enemigo? Así que Alemania e Inglaterra se enemistaron con los papas. Y esto provocó entonces un cisma dentro de la iglesia, una crisis dentro de la iglesia. Cada vez empezó a cobrar más fuerza la teoría de que el Estado debería tener autoridad independiente a la del Papa como resultado del sentimiento nacionalista, donde la gente empezó a decir, oye, pero ven acá, ¿y por qué el Papa tiene que ser el religioso y a la misma vez el hombre de Estado? Pero él dice que Dios lo puso a él, pero Dios puso también los gobiernos. Y si Dios puso los gobiernos, pues es justo que entonces los gobiernos funcionemos como gobierno. Y de hecho ya habían predicadores y habían personas en aquel tiempo, laicos, que decían, de la misma manera que Dios formó a los papas, de la misma manera ha formado a los reyes. De hecho, ese concepto de Dios bendiga al rey. Y salve el rey también. Sí. Ese concepto viene como resultado precisamente de afirmar la posición del Estado como una posición que estaba reconocida, enteramente reconocida por la Iglesia. Claro, por el otro lado, no es de esperar, había que esperarlo. El sentimiento de insatisfacción que tenía la Iglesia era enorme, porque se habían desatendido a los pobres. Y la Iglesia había perdido de perspectiva la gran responsabilidad evangelizadora. Ahora más bien los cardenales estaban llenos de pompas, porque entonces si yo que era papa le pedía dinero, digamos, cardenal me decía, chico, nómbrame
nómbrame prelado del país X. Y decía, bueno, pues yo te nombro, pero me tienen que pagar y me tienen que dar un año de los ingresos de allá para acá. Pues claro, cuando él llegaba allá, ¿y cómo yo vivo ese año? Pues yo vivo ese año pidiéndole entonces a los que están bajo de mí que tú quieres que yo te mueva a otra iglesia. Sí, pues yo te muevo, pero entonces por un año los ingresos de esa iglesia son míos, porque de alguna manera había que poner a correr el cash flow, ¿verdad? dentro del proceso de la iglesia. Sí, era un proceso como piramidal, ¿no? Un sistema piramidal. Claro, toda esta debacle trae como consecuencia una serie de movimientos reformadores antes de Lutero. Por ejemplo, hubo reformadores de la iglesia a partir del papado, y ahorita vamos a trabajar con algunos de esos reformadores a partir del papado. Hubo reformadores desde el punto de vista local, desde el punto de vista laico, y hoy vamos a trabajar con algunos movimientos. Esta situación que tú has descrito, sí, todo esto que yo he descrito, este es el cuadro histórico en el que está la iglesia en Europa. La Gracias. antesala de la reforma. Exactamente. O de inicio de reforma. Exactamente. Hasta el 16, eso es correcto. Esto es lo que va a dar y lo que va a desembocar finalmente en la reforma. Pero desde luego, esto empezó en el 11, pero ya prácticamente a finales del 12 y comienzos del 13 la cosa se agravó. Sí, la cosa se agravó con la guerra de los 100 años, pues porque había que sufragar esa guerra, y entonces la iglesia por un lado apoyaba a unos, pero tenía también que alentar a los otros, y todo eso empieza a desencajarse en ese periodo de tiempo. Hubo reformadores locales, ¿se acuerdan las universidades? Pues las universidades desarrollaron intelectuales que a su vez también se convirtieron en reformadores. Supuestamente ellas fueron las responsables de que el cristianismo no cayera. Oh, claro, y lo vamos a ver. No fue la iglesia, sí, vamos a ver parte de ese proceso histórico en la noche de hoy. Hubo también reformadores místicos, ¿se acuerdan de Catalina de Siena? De la que hablamos, ¿verdad? Que se levanta dentro de la iglesia con una experiencia de vida profunda cristiana y espiritual. Bueno, a tal punto que dijimos la semana pasada que ella fue nombrada en el Vaticano último, fue declarada doctora en teología de la iglesia, que es el grado máximo que ha alcanzado una mujer dentro de la vida eclesiástica católica. Por el otro lado, hubo también reformadores de la tradición, y hubo también reformadores teológicos, y hubo también reformadores que trataron de reformar la vida eclesial, es decir, esto hay que cambiarlo de alguna manera y esto hay que mejorarlo. Pero la realidad es que aunque hubo todos estos reformadores a la larga vieron sus sueños frustrados. La iglesia era mucho más complicada, y desde luego se había metido el poder y la capacidad política y la intriga política, y desde luego la espiritualidad se había perdido, y ahora lo que se manejaba era la iglesia como un cuerpo político más. Desde luego, nosotros nos quedamos también la semana pasada con doña Catalina de Siena, que desde luego convenció al Papa Gregorio XI de que volviera a Roma, y a través de unas cartas dulces, tiernas, ella buscó la manera que Gregorio XI volviera a Roma. En efecto, lo logró. Ahora, cuando Gregorio XI llega a Roma, oiga, no era lo mismo llamar al diablo y verlo venir. O sea, Roma estaba en guerra. En Roma había saqueos.